Esta es la historia de Mao Zedong. Infancia y juventud. Editar Mao Zedong nació en la aldea de Saosan en la región de Xiantan, provincia de Hunan, como primer hijo de Mao Yichang, 1870 a 1920, un campesino anteriormente empobrecido que se había convertido en uno de los agricultores más ricos de Saosan, pero tan duro y severo que golpeaba a sus 4 hijos, como el propio Mao declaró, y de Wen Yimei, 1867 a 1919, una devota budista. Sus hermanos menores fueron Mao Zemin, 1896 a 1943, Mao Zedong, 1905 a 1935, y una niña adoptada llamada Mao Zedong. Junto a su nombre original, Zedong, Mao tuvo también un nombre de cortesía, utilizado en la edad adulta por las personas ajenas a su entorno familiar. El uso de los nombres de cortesía caería, sin embargo, en desuso durante el siglo XX, por lo que este nombre alternativo de Mao es apenas conocido en el uso chino actual. Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial. El 12 de abril de 1927 tiene lugar la masacre de Shanghái cuando el Kuomintang, ya dominado en su práctica totalidad por la figura de Chiang Kai-shek, rompe la alianza con los comunistas, dando comienzo a una campaña de represión que salda con más de 5.000 muertes. Las matanzas llevadas a cabo por las tropas del general nacionalista Bai Chongxi en colaboración con la Banda Verde, una tríada local, llevarán al estallido de la Guerra Civil China. El PSC se organizaría en torno al Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos de China, más conocido como el Ejército Rojo, para luchar contra Chiang. Un batallón dirigido por el general Su De recibió la orden de tomar la ciudad de Nanchang el 1 de agosto de 1927, en lo que se conoció como la Revuelta de Nanchang. Los insurgentes inicialmente tuvieron éxito, pero se vieron obligados a retirarse después de 5 días, marchando hacia el sur hasta Shantou, desde donde fueron conducidos a Fujian. Mao fue nombrado comandante en jefe del Ejército Rojo y dirigió 4 regimientos contra Changsha en el levantamiento de la cosecha de otoño, con la esperanza de provocar levantamientos campesinos en todo Hunan. En vísperas del ataque, Mao compuso un poema, el primero de los que ha llegado a nuestros días, titulado Changsha. Su plan era atacar la ciudad controlada por el KMT desde 3 direcciones el 9 de septiembre, pero el 4º regimiento desertó a la causa del KMT, atacando al 3er regimiento. El ejército de Mao llegó a Changsha, pero no pudo tomarlo. El 15 de septiembre, aceptó la derrota y con 1000 supervivientes marchó hacia el este hasta las montañas de Jiangxi. Mao estableció una base guerrillera en la ciudad de Jingangsan, un área de las montañas Jingang, apoyó la confiscación de tierras de terratenientes ricos, que fueron reeducados y en ocasiones ejecutados, aunque con el paso del tiempo se acobó por adoptar un enfoque más indulgente que el defendido por el Comité Central. En la primavera de 1928, el Comité Central ordenó a las tropas de Mao que se dirigieran al sur de Hunan, con la esperanza de provocar levantamientos campesinos. Mao se mostró escéptico, pero cumplió. Llegaron a Hunan, donde fueron atacados por el KMT y huyeron tras grandes pérdidas. Mientras tanto, las tropas del KMT habían invadido Jingangsan, dejándolos sin base. Los intentos de recuperar la ciudad fracasaron. La evacuación provocó una caída de la moral de la tropa, muchos tropas acabaron por desobedecer a Mao y los delitos, en especial los robos, comenzaron a ser comunes dentro de las filas de Mao, lo que le valió duras críticas por parte del Ilisan. En noviembre de 1931 se funda la República Soviética de China en Jiangxi. Aunque fue proclamado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, el poder de Mao se redujo, ya que su control del Ejército Rojo se asignó a Zhou Enlai. El KMT adoptó una estrategia basada en el cerco y el asedio con el objetivo de acabar con el foco insurgente. Superado en número, Mao respondió con tácticas de guerrilla influenciadas por las obras de antiguos estrategas militares como Sun Tzu, pero Zhou y el nuevo liderazgo siguieron una política de confrontación abierta y guerra convencional. Al hacerlo, el Ejército Rojo derrotó con éxito el primer y segundo cerco.
Enfurecido por el fracaso de sus ejércitos, Chiang Kai-shek llegó personalmente para dirigir la operación, aunque hubo de retirarse para hacer frente a la invasión japonesa de Manchuria. El Ejército Rojo pudo expandir su área de control, llegando a la Larga Marcha, 1934 a 1935. Chiang vio a los comunistas como una amenaza mayor que los japoneses y regresó a Jiangxi, donde inició una quinta campaña de cerco, que implicó la construcción de vallas de alambre de espino y bombardeos aéreos. Esta vez, las tácticas de Zhou resultaron ineficaces. Atrapado en el interior, la moral entre el Ejército Rojo cayó a medida que escaseaban los alimentos y las medicinas. La dirección decidió evacuar. El 14 de octubre de 1934 cerca de 85.000 soldados y 15.000 cuadros del partido atraviesan las líneas del KMT en Sinfeng, iniciando la Larga Marcha. Muchos de los heridos y enfermos, así como mujeres y niños, fueron dejados atrás, defendidos por un grupo de guerrilleros que sin embargo acabaron por ser masacrados por el KMT. Los 100.000 que escaparon se dirigieron al sur de Hunan, descansando temporalmente en la ciudad. Los comunistas celebraron una conferencia en la que Mao fue elegido presidente del Politburó y líder de facto. La guerra contra Japón, 1935 a 1945. Mao en 1938, escribiendo sobre la guerra prolongada. Las tropas de Mao llegaron a Yan'an en octubre de 1935 y se establecieron en Pao'an hasta la primavera de 1936. Durante su estancia en la región, Mao y los comunistas redistribuyeron la tierra, ofrecieron tratamiento médico a los civiles e iniciaron programas de alfabetización. Mao ahora comandaba a unos 15.000 soldados, reforzados por la llegada de los hombres de Elón desde Hunan y los ejércitos de Sude y San Guotao desde el Tíbet. En febrero de 1936, establecieron la Universidad Política y Militar Antijaponesa en Yan'an, a través de la cual entrenaron a un número cada vez mayor de nuevos reclutas a la vez que se les formaba en el comunismo. En enero de 1937, iniciaron la expedición antijaponesa, que envió grupos de guerrilleros al territorio controlado por los japoneses para realizar ataques esporádicos. Algunos reporteros occidentales llegaron a la región fronteriza, como se había rebautizado al Soviet del Norte de China. Los más notables fueron Edgar Snow, quien utilizó sus experiencias como base para Red Star Over China, y Agnes Smedley, cuyos relatos atrajeron la atención internacional sobre la causa de Mao. Establecido en su nueva base guerrillera en el norte de China, Mao pasaría gran parte de su tiempo leyendo, cuidando su jardín y teorizando. Llegó a la conclusión que el Ejército Rojo por sí solo era incapaz de derrotar a los japoneses, y que debía formarse un gobierno de defensa nacional dirigido por los comunistas con el KMT y otros elementos nacionalistas burgueses para lograr este objetivo. Aunque despreciaba a Chiang Kai-shek como un traidor a la nación, el 5 de mayo de 1937 telegrafió al Consejo Militar del Gobierno Nacionalista de Nankín proponiendo una alianza militar, decisión apoyada por Stalin. Aunque Chiang tenía la intención de ignorar el mensaje de Mao y continuar la guerra civil, fue arrestado por uno de sus propios generales, Zhang Zueliang, en Oncean. Zhang obligó a Chiang a negociar con Mao, lo que daría lugar al Segundo Frente Unido. Es durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa cuando la línea ideológica de Mao comienza a separarse de la soviética a un nivel considerablemente grande, en lo que se conoció como Movimiento de Rectificación de Yan'an, 1942 a 1945. En marzo Mao fue designado presidente del Politburó, estando al mando de un secretariado en el que lo acompañaban Liu Shaoqi y Wang Hexiang. Los poderes eran extraordinarios no solo porque el secretariado podía tomar decisiones cuando el Politburó no estuviera en sesión, cosa que ya era así anteriormente, sino porque se afirmó explícitamente que en caso de discrepancia Mao tenía la última palabra. En la práctica, los órganos colegiados, tanto el Politburó como el Comité Central, habían perdido el poder efectivo dentro del partido en favor de una sola persona, Mao, alrededor de quien en los años siguientes se crearía todo un culto a la personalidad dentro del partido y, después del triunfo en la guerra, en toda China.